Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo anda todo? Perfecto, ahí sí. Entonces vamos a... Muy bien, bien, todo por acá. Vamos a ir a compartir la pantalla. Hacer los ajustes. Perfecto. ¿Estamos, sí? ¿Estamos Me listos? parece que se ve bien. Perfecto. Te vemos y te escuchamos muy bien, entonces vamos adelante. Perfecto. Partamos entonces. Bueno, saludarlos a todos los que están conectados hoy día, que nos acompañan en esta charla. Claro, la idea hoy día, ¿no es cierto?, es hablar del tema que ya Hugo presentó, dar algunos contextos generales y algunas cosas específicas, algunas recomendaciones y consideraciones más bien prácticas de cómo abordar, ¿no es cierto?, este síndrome y todo lo que se relaciona con composición corporal y parámetros nutricionales. Como temario general de hoy, voy a tocar primero lo que es este síndrome de deficiencia relativa a energía, cuál es a grandes rasgos su diagnóstico, las causas, consecuencias y cuál es la importancia de un manejo transdisciplinario. A continuación voy a dar algunos indicadores de composición corporal que son útiles en la práctica y en terreno, no solamente pensando en reps, sino que en general en la mujer atleta. Y vamos a dar finalmente algunos indicadores nutricionales que son muy relevantes en mujeres atletas y que, ¿no es cierto?, son para nosotros una consulta bastante frecuente y hallazgos bastante frecuentes de algunas deficiencias que nosotros encontramos en atletas mujeres. Para comenzar entonces, vamos primero a contextualizar y enmarcar lo que es este síndrome, ¿ya? Y que finalmente esto es lo que se conoce como una empeorada función fisiológica, es decir, hay una alteración fisiológica en el organismo, en el atleta, ¿ya?, causada por una deficiencia relativa de energía, ¿ya? Ese es el punto central actualmente, es la deficiencia de energía, es decir, la importancia que tiene la dieta en este síndrome y la ingesta calórica es muy importante, ¿ya? Lo que antiguamente se conocía como tríada de la mujer atleta hoy se amplía, ¿no es cierto?, y donde el foco ya es la deficiencia energética, y hay muchos estudios también que se encuentran, y ya hace bastantes años, ¿no es cierto?, que no solamente las mujeres son aquejadas de este síndrome, sino que también los hombres deportistas. Pero hoy día nos vamos a centrar en la mujer. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a poder encontrar cuando estamos frente a una deportista que está con una deficiencia de energía? ¿Ya? Puede haber una tasa metabólica empeorada en la medida que es más crónica, ¿no es cierto?, esta deficiencia energética se puede encontrar. Hay disfunciones menstruales que pueden ser amenorreas completas o, ¿no es cierto?, una oligomenorrea, es decir, amenorreas, ciclos menstruales un poco más largos de los habituales. Podemos encontrar daño en la salud ósea, es decir, van a haber fracturas por estrés un poco más a repetición, ¿no es cierto?, alteraciones, ¿no es cierto?, de básicamente el esqueleto. Trastornos inmunitarios que se pueden ver o exacerbados cuando hay cargas de entrenamiento más elevadas, en periodos de competencia, donde esto, ¿no es cierto?, asociado a esta deficiencia energética va a verse mucho más. Una menor síntesis de proteínas, por lo tanto la masa muscular puede también ser afectada, ¿no es cierto?, en algún grado y dependiendo de la cronicidad, ¿no es cierto?, de este cuadro. Trastorno de la salud cardiovascular, esto es más a largo. Algunas otras alteraciones y se enumeran un sinfín de alteraciones y eso va de la mano, por supuesto, de qué tan agudo o crónico sea esto. ¿Qué trae como consecuencia la etiología de esto? Es una baja, ¿no es cierto?, de esta disponibilidad de energía, lo que se conoce en inglés como LEA, ya esa es la sigla que vamos a encontrar en la literatura. ¿Qué prevalencia tiene? Es bastante difícil de poder definir o diagnosticar este síndrome, porque se relaciona con la deficiencia de energía, por lo tanto es muy difícil. No hay herramientas tan objetivas para poder determinar, ¿no es cierto?, la ingesta energética y también asociarla al gasto energético. Por eso las prevalencias son bastante dispares y hay estudios, ¿no es cierto?, que hablan entre un 18% en algunos casos y hay otros estudios bastante más frecuentes, en un 58%, ¿ya? Lo que sí se sabe, y está bastante bien descrito, que no solamente los deportistas de élite pueden cursar con este cuadro, sino que también los deportistas amateur, es decir, cualquier persona, ¿no es cierto?, que entrena en forma constante, ya no necesariamente con un propósito competitivo o a veces sí, puede sufrir con este cuadro. Deportistas tanto hombres como mujeres, está más frecuentemente ligado a las mujeres porque se ha estudiado más las mujeres desde hace mucho antes
o lo que antiguamente era la tríada de la mujer deportista, pero los hombres también pueden sufrir este cuadro. Y tanto adultos como adolescentes, eso también hay que tener cuidado en las chicas, en este caso mujeres adolescentes, que están sometidas, ¿no es cierto?, a cargas de entrenamiento altas, donde están muchas veces haciéndose cargo o buscando su imagen corporal, donde también juega un rol muy importante la imagen corporal y pueden caer, ¿no es cierto?, en estas deficiencias. ¿Qué deportes nosotros, y están descritos en la literatura, que pueden estar más ligados, ¿no es cierto?, a esta deficiencia? Tenemos el remo, aquellos por categoría de peso son, ¿no es cierto?, deportistas por el tipo de deporte y porque, ¿no es cierto?, tienen que estar constantemente cuidando el peso. Jinetas también, ¿ya? Aquí puse tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto?, deportes de resistencia aeróbica de largo aliento, ¿no es cierto?, ciclismo, maratón, triatlón. Deportes de combate, ¿no es cierto?, que compiten por categoría de peso y tienen que estar constantemente, ¿no es cierto?, muchos de ellos en una dieta para alcanzar su categoría. Y también deportes estéticos, ¿no es cierto?, por ejemplo, nado sincronizado, lo podemos encontrar en el ballet, en gimnasia rítmica, y estos son, ¿no es cierto?, los deportes que más se han encontrado, sin decir que hay otros deportes que también pudieran incluirse, estos son los más prevalentes. ¿Y qué se conoce como baja disponibilidad de energía? ¿A qué le llamamos baja disponibilidad de energía para poder contextualizar y comprender mejor este síndrome? ¿Ya? Es un desajuste entre la ingesta de energía del atleta y el gasto energético, pero en este caso asociado al entrenamiento. ¿Ya? Cuando hay un desajuste, es decir, yo gasto energía en entrenamiento, una X cantidad de calorías, y estoy comiendo, ¿no es cierto?, otra cantidad de calorías, y eso... una buena parte de esas calorías ingeridas se me va a mi gasto de entrenamiento, me quedan muy pocas calorías para los otros procesos normales del organismo. Como por ejemplo, va a quedar menor energía disponible para procesos vitales como mantención de una buena tasa metabólica basal, un buen recambio proteico, síntesis hormonales, crecimiento en el caso adolescente, ya resíntesis, ¿no es cierto?, reparación tisular, etcétera. Por lo tanto, es ahí el problema, ¿ya? El gasto asociado al entrenamiento, eso sí o sí, ¿no es cierto?, se va a utilizar, ¿no es cierto? El entrenamiento tiene un gasto fijo que yo no lo puedo desconocer, por lo tanto, si ese deportista está comiendo muy pocas calorías, lo que va a sufrir no es el entrenamiento en sí mismo, sino que los otros procesos naturales y fisiológicos normales, ¿ya? Y es ahí, ¿no es cierto?, donde se pone el énfasis y el problema, ¿no es cierto?, que nosotros nos vamos a encontrar. Y uno de los problemas fundamentales también es cómo poder definir y llegar a diagnosticar una baja disponibilidad de energía, teniendo en cuenta que tenemos que conocer muy bien el gasto energético asociado al entrenamiento y conocer muy bien la ingesta energética, y esas herramientas muchas veces son difíciles de conseguir con una objetividad que nosotros nos permita, ¿no es cierto?, tener un buen diagnóstico. Pero claramente hay indicadores clínicos y otros indicadores asociados que nos van a ayudar a construir, ¿no es cierto?, este cuadro. Perdón esta diapositiva que está en inglés, pero simplemente para hablarles que, ¿no es cierto?, la baja disponibilidad de energía para tener un montón de consecuencias y alteraciones, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con altas cargas de entrenamiento, ¿ya? Van a haber problemas asociados a la parte fisiológica, ¿no es cierto?, para no entrar en tanto detalle, pero, ¿no es cierto?, puede haber hipoglicemia, bajas de presiones arteriales, alteraciones de la tasa metabólica, muchos cambios hormonales, no solamente hormonas, ¿no es cierto?, sexuales, sino que también insulina, hormonas como el cortisol, factores de crecimiento, etc. También van a estar asociados tanto la baja disponibilidad de energía como el alta carga de entrenamiento a, ¿no es cierto?, alteraciones psicológicas, ya pueden haber, ¿no es cierto?, trastornos alimentarios, no necesariamente, o algunas, ¿no es cierto?, alteraciones de la ingesta dietética sin considerar o sin llegar a un cuadro, ¿no es cierto?, específico de trastorno alimentario, ya, bueno, un rendimiento, ¿no es cierto?, exagerado, un comer compulsivo y así un montón de otras alteraciones. En nivel, ¿no es cierto?, de comportamiento puede haber, ¿no es cierto?, una baja concentración y respuesta al entrenamiento, claramente, pero ya tenemos alteraciones a nivel, ¿no es cierto?, psicológico, fisiológico, mayor riesgo de lesiones de todo tipo, dentro de ellos, ¿no es cierto?, fracturas por estrés, menor rendimiento, menor fuerza muscular, depresión, irritabilidad, dentro de otros. ¿Y qué va a producir esto, no es cierto?, en este caso el atleta, ¿no es cierto?, un rendimiento cognitivo, ¿no es cierto?, menor, pueden haber desórdenes como depresión, desórdenes del comer, ya sea clínicos o subclínicos.
La salud cardiovascular se ve empeorada, ya la salud ósea se ve empeorada, ¿no es cierto? Se puede observar una baja densidad mineral ósea por osteoporosis o sin osteoporosis. Ya la osteoporosis es un estado bastante más crónico y tardío, ¿no es cierto?, del cuadro, pero sí van a haber alteraciones, ¿no es cierto?, esqueléticas que me pueden alterar, ¿no es cierto?, el funcionamiento muscular. Trastornos gastrointestinales muchas veces asociados, ¿no es cierto?, a algún trastorno alimentario, ya respuesta inmune más deprimida también, depende por supuesto de la cronicidad y el déficit energético que el atleta tenga, y también alteraciones en la salud reproductiva, ¿no es cierto? Nosotros vemos deportistas que de repente tienen 1 o 2 años, por ejemplo, sin periodos menstruales, y obviamente eso va a afectar, ¿no es cierto?, en su reproducción. ¿Qué consecuencias tiene para la salud? Esto, ¿no es cierto? El año 2014 se presentó este nuevo concepto, teniendo como eje central, ¿no es cierto?, deficiencia relativa de energía, ¿ya? Pueden haber trastornos a nivel inmunológico que alteran, por supuesto, la salud, disfunción menstrual, salud ósea, trastornos endocrinos, metabólicos, como ya mencioné, a nivel hematológico, ¿no es cierto?, trastornos a nivel de desarrollo y crecimiento, psicológico, a nivel cardiovascular, gastrointestinal. Por lo tanto, todo esto, ¿no es cierto?, me va a sumar un cuadro que va a tener consecuencias negativas en la salud. Y la tríada, ¿no es cierto?, que era la tríada de la mujer atleta antigua, ¿no es cierto?, me sumaba en ese tiempo, el foco era la tríada, que era la deficiencia energética, la disfunción menstrual y la salud ósea, y actualmente, ¿no es cierto?, este paradigma se amplió mucho más. Y desde el punto de vista de rendimiento deportivo, también teniendo como centro siempre la deficiencia de energía, ¿no es cierto?, tenemos acá arriba una menor, ¿no es cierto?, rendimiento aeróbico, mayor riesgo de lesiones, menor, ¿no es cierto?, respuesta al entrenamiento, juicio empeorado. Entonces, si tenemos una deportista que, por ejemplo, un deporte colectivo donde tiene que tomar decisiones en un partido, claramente eso va a estar bloqueado, va a estar, ¿no es cierto?, deprimido. Menor coordinación, para muchos deportes, ¿no es cierto?, la coordinación es fundamental, ¿ya? Menor concentración asociado, por ejemplo, a una salud ósea deteriorada. Si estoy desconcentrada en una práctica deportiva, claramente puedo tener, ¿no es cierto?, una mala ejecución del movimiento, de un ejercicio, y claramente eso puede traer una lesión consigo. Irritabilidad, depresión, menor, ¿no es cierto?, reservas de glicógeno, fundamental en deporte, ¿no es cierto?, de largo aliento, en deporte, ¿no es cierto?, de componente o deportes de colectivo. La graduación de cada uno o la presencia de cada uno de ellos va a depender, bueno, de la deportista, de su historia, de cuánto tiempo tenga, ¿no es cierto?, esta deficiencia energética. Y esta imagen, que era la antigua, que todavía, ¿no es cierto?, se está usando, tenemos acá la tríada, que era antiguamente la tríada de mujer atleta, como lo óptimo acá en verde, donde teníamos una óptima disponibilidad de energía, una óptima salud ósea, y ¿no es cierto?, un ciclo menstrual normal, hasta el extremo opuesto, que está acá en rojo, ¿no es cierto?, donde ya la alteración es completamente crónica y bastante negativa, donde puede haber ya una osteoporosis como el estadio final de un problema de densidad mineral ósea, una menorrea, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, central, y una baja disponibilidad de energía que puede estar o no asociado a un trastorno alimentario. Y esto es muy importante, porque antiguamente el trastorno alimentario tenía que estar presente para poder diagnosticar, ¿no es cierto?, antiguamente lo que era la tríada. Ahora, ¿no es cierto?, no necesariamente tiene que haber un trastorno alimentario asociado. Y hay todo un rango, ¿no es cierto?, acá un abanico, ¿no es cierto?, de trastornos subclínicos, que claramente antiguamente no se pesquisaban porque se esperaba, ¿no es cierto?, el estadio final, sino que toda esta gama, que nuestra experiencia, que muchos deportistas están en este nivel, que son mucho más difíciles de poder, ¿no es cierto?, pesquisar, trastornos subclínicos menstruales, de densidad mineral ósea, y trastornos energéticos también que, ¿no es cierto?, muchas veces pasan por periodos de entrenamiento específicos y a veces pasan desapercibidos. Nosotros no somos capaces, ¿no es cierto?, de poder llegar a visualizarlo, y claramente eso va a impactar en la planificación del entrenamiento, ¿no es cierto?, y en el rendimiento del atleta. Simplemente para recordar a qué le llamamos amenorrea, para que no tengamos, ¿no es cierto?, duda en qué es eso.
no solamente la amenorrea es la mujer que menstrua y deja de menstruar por un periodo, sino que cuando una niña, una adolescente, tiene 15 años y nunca ha tenido su primera menstruación y tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios, es decir, por ejemplo, desarrollo de mama, se habla, ¿no es cierto?, que hay una amenorrea y eso hay que estudiarlo y tratarlo y definir qué tanto impacto va a tener en la salud de esa atleta, ¿ya? Entonces, ojo con los adolescentes que no han tenido su menstruación a los 15 años, pero ya tienen desarrollo, ¿no es cierto?, sexual secundario. Ausencia de una menarquia, es decir, de una primera regla, cuando la chica tiene 13 años y tiene desarrollo sexual secundario, ¿ya? Perdón, y sin desarrollo sexual secundario, es un error mío acá, ¿ya? El otro punto, ausencia de ciclo menstrual por 6 meses seguidos en mujeres con ciclos menstruales irregulares, es decir, cualquier mujer adulta, ¿ya?, o adolescente que ya pasó su menarquia hace un buen tiempo y que normalmente tiene ciclos menstruales irregulares. En ese caso, si tiene ausencia de reglas por 6 meses, hablamos de una amenorrea. Para el caso de la mujer que tiene reglas regulares, es decir, ciclos menstruales regulares, ¿ya?, tiene que haber al menos un mínimo de 3 periodos menstruales seguidos sin tener una menstruación, ¿ya? Todo este grupo, ¿no es cierto?, de deportistas deberíamos nosotros estudiarla, ¿no es cierto?, que el médico las evalúe para poder descartar, ¿no es cierto?, si tienen o eso va a constituir, ¿no es cierto?, algún grado de deterioro de la salud, de rendimiento, ¿no es cierto?, y básicamente de su salud, que es lo más importante. Y la oligomenorrea, que también es otro concepto, ¿no es cierto?, son menstruaciones poco frecuentes, donde los ciclos menstruales, ¿no es cierto?, duran más allá de 45 días. Muchas chicas llegan a la consulta, nos dicen allá en el centro, no sé, tengo ciclos, ¿no es cierto?, de 50 días, de 60 días, y a veces ya los consideran normal, pero también es necesario derivar y, ¿no es cierto?, ahí los entrenadores y todo el grupo, ¿no es cierto?, estar atentos a eso para poder estudiar a esa chica y ver, ¿no es cierto?, qué impacto va a tener eso en su salud y rendimiento. Las causas de amenorrea en deportistas, ¿no es cierto?, ¿cuáles son? Peso corporal bajo, ¿no es cierto?, eso está descrito desde hace un montón de años. Se habla más o menos que si el peso, hay un peso por un 10% por debajo del peso normal o habitual de la deportista, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, o está la probabilidad de que ese deportista cese su menstruación. Esta suma de 6 pliegues de 60 milímetros no hay estudios que lo confirmen, sin embargo, es más bien la experiencia mía. Yo lo quise poner hoy día acá, porque yo veo bastantes deportistas de resistencia aeróbica, donde he visto, ¿no es cierto?, sin tener un estudio detrás, que cuando la suma de los 6 pliegues cae por debajo de 60 milímetros, la probabilidad de que haya más un desorden del ciclo menstrual aumenta, ¿ya? Que eso también hay que tenerlo en consideración. Por otro lado, ¿no es cierto?, entrenamiento elevado, cuando la deportista dentro de su planificación pasa por periodos de entrenamiento, de carga elevada de entrenamiento, hay un estrés, ¿no es cierto?, físico y fisiológico, hay también comienza a bajar la masa adiposa producto del entrenamiento, el gasto energético aumenta y por lo tanto, claramente si hay una ingesta energética insuficiente, eso me va a alterar y me va a producir una amenorrea. Y estrés mental también, ¿no es cierto?, de repente tenemos una buena ingesta energética, el peso está dentro de lo normal, pero está constantemente con estrés mental que muchas veces nosotros lo dejamos de lado, ¿no es cierto?, de repente al momento de hablar con los deportistas también pudiera ser una causa, ¿no es cierto?, de amenorrea. Y el trastorno alimentario ya, por supuesto que eso es una de las principales también que puede afectar, ¿no es cierto?, los ciclos menstruales normales de una mujer. Y la disponibilidad energética, ¿no es cierto?, hablamos de una deficiencia energética relativa. Entonces, ¿cómo por un lado sabemos cuál es la disponibilidad energética de mi deportista y por otro lado, ¿no es cierto?, bueno, el gasto energético asociado al entrenamiento, pero ¿cómo yo voy a poder definir cuál es la disponibilidad energética de esta deportista y cómo está clasificada, ¿ya? Primero, la disponibilidad energética ya es la diferencia entre la ingesta energética diaria en calorías menos el gasto, ¿no es cierto?, la diferencia con el gasto energético del ejercicio, y esto, ¿no es cierto?, se relativiza, por eso el síndrome se llama deficiencia relativa de energía asociada a la masa libre de grasa, es decir, se ajusta ya a la masa libre de grasa, es decir, todo lo que no es tejido graso es la masa metabólicamente activa. Por lo tanto, aquí es muy importante conocer cuál es esa masa libre de grasa, conocer la ingesta y conocer el gasto.
Y claramente estos tres factores, cada uno de ellos muy difícil de poder, ¿no es cierto?, llegar a tener un valor objetivo, porque, por ejemplo, para la masa libre de grasa hay mil y unas fórmulas para poder definirlo. Si es que trabajamos con antropometría, la ingesta energética, sabemos que día a día eso va cambiando y es muy difícil tener una ingesta más o menos estándar en el tiempo. Hay que hacer un estudio bastante importante en la deportista, lo mismo que el gasto energético asociado al ejercicio. Por eso se llama deficiencia energética o deficiencia relativa de energía, porque se ajusta a la masa libre de grasa. ¿Y cómo se clasifica, no es cierto, esta deficiencia o la disponibilidad de energía? Primero, la energía óptima, si yo como nutricionista, ¿no es cierto?, definir si la deportista está comiendo lo que requiere para esa masa libre de grasa, tengo que saber que esta debiera estar comiendo no menos de 45 calorías por esta masa libre de grasa. Si la deportista está comiendo entre 40 a 45 calorías por esta masa libre de grasa, se habla que hay una deficiencia energética subclínica y hay que revisar, ¿no es cierto?, si está asociado a que la deportista está entrenando más de lo que está, ¿no es cierto?, o gastando mal el entrenamiento de lo que está ingiriendo, está trabajando algún tipo de dieta, ¿no es cierto?, para perder peso, etc. Y la que es más crítica es cuando esto cae bajo 30 calorías por masa libre de grasa. Y esto ya claramente es clínico, y de aquí para adelante, si eso se perpetúa en el tiempo, van a producirse todas estas alteraciones, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro que lo óptimo es que esta atleta quede dentro de estas 45 o sobre estas 45 calorías por masa libre de grasa, ¿ya? Por eso es vital que los entrenadores pongan atención a esos deportistas, ¿no es cierto?, las envíen, ¿no es cierto?, o las pueda ser evaluadas por una nutricionista para poder ir definiendo si están ajustando, ¿no es cierto?, sus calorías, las demandas energéticas, sobre todo en aquellos periodos de gran carga, ¿no es cierto?, de entrenamiento. Y el punto de corte, ¿por qué se habla de estas 30 calorías por masa libre de grasa? ¿Ya? Porque se habla que bajo estas 30 calorías por masa libre de grasa, la probabilidad que haya una disfunción menstrual es mayor, ¿ya? Hay estudios que muestran incluso que deportistas bajo 35, 32 ya tienen alteraciones menstruales, pero la mayoría bajo 30. Y es ahí, hablar poquito de los hombres, y es ahí que los hombres, esta deficiencia también es más difícil de pesquisar, porque 30 calorías es el punto de corte para definir disfunción menstrual. Los hombres, por supuesto, que no tienen, ¿no es cierto?, menstruación. Entonces, también está la duda de que si este punto de corte para varones sirve, por ahora se sigue usando, pero hay que estudiar en este caso a los hombres en forma separada y definir este punto de corte que no está definido, ¿ya? Siempre les quise traer un ejemplo, en el fondo, de ejercicio, cómo pudiéramos nosotros, ante un mismo tipo de entrenamiento, como la deportista, si come más o menos calorías, podría caer dentro del rango normal o de deficiencia clínica o subclínica, ¿no es cierto? Supongamos que nuestra deportista tiene 65 kilos, si su masa grasa es un 18%, ahí por supuesto aquí hay muchas fórmulas, podríamos discutir toda la tarde cuál fórmula vamos a usar para esto, ya, porque depende de la fórmula, va a ser el valor que nos va a otorgar, y ese es un factor negativo, ¿no es cierto?, para poder definir lo que es la masa libre de grasa, que no es más que la diferencia entre el peso total y los kilos, ¿no es cierto?, de esta masa grasa. Por lo tanto, el peso de esta masa libre de grasa son 53 kilos. Y si yo tengo, ¿no es cierto?, una deportista, partamos por la primera parte, que tiene una ingesta energética diaria de 3.400 calorías, gasta en el entrenamiento, ¿no es cierto?, 900. Si yo hago la diferencia, ¿no es cierto?, de esto y lo divido por su masa libre de grasa, esta deportista estaría comiendo suficiente, ¿no es cierto?, para lo que ella está necesitando. Por lo tanto, aquí tendría un buen estado de salud, mantendría el peso, podría ganar peso si está en un balance positivo de energía. Si estamos, por ejemplo, en una fase de hipertrofia, necesitamos un balance positivo de energía, y ella sería capaz de hacerlo, ¿ya? Y todos los procesos fisiológicos, ¿no es cierto?, normales que esa deportista necesita. Si está en un rango subóptimo, es decir, en vez de comer 3.400, come 3.000, ya su disponibilidad energética cae a 41, por lo tanto, cae en el rango de subóptimo, y puede tolerarse, eso es muy importante, en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, asociado a un programa de baja de peso adecuado, monitorizado y supervisado, por un periodo breve de tiempo. Eso es súper importante, porque si se perpetúa, por supuesto que también va a traer alteraciones, ¿no es cierto?, con el tiempo.
Sin embargo, si esta misma deportista gasta las mismas calorías, sin embargo come 2.400, claramente ya va a estar por debajo de estas 30 calorías que se consideran necesarias, y ya ahí puede haber el compromiso de salud con todas las alteraciones que describimos hace un rato, empeoramiento de la función fisiológica y una empeorada adaptación, ¿no es cierto?, al entrenamiento, y el rendimiento, por supuesto, se compromete. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, es importante ir estudiando bien y pedir ayuda, ¿no es cierto?, a los entrenadores, al nutricionista, a los médicos y al equipo, ¿no es cierto?, para poder ir evaluando y pesquisando, ¿no es cierto?, estas alteraciones. Claramente el entrenador es el que pasa más tiempo con la deportista y el que más conoce, ¿no es cierto?, a su deportista, y pudiera, ¿no es cierto?, de hecho, muchas veces son ellos los puntos clave, la mayoría de las veces, para poder ir pesquisando, ¿no es cierto?, estas alteraciones. Y un manejo transdisciplinario, vamos a hablar muy brevemente de eso, ya donde apuntamos, ¿no es cierto?, como central la deportista, ¿no es cierto?, eso es un foco de interés, donde el entrenador es vital, ¿no es cierto?, donde el médico, ¿no es cierto?, cumple un rol fundamental en el tema de salud, los nutricionistas, nosotros, ¿no es cierto?, viendo todo el tema de cómo va la dieta, ¿no es cierto?, si lo periodiza bien, los psicólogos, ¿no es cierto?, pudiendo apoyar a este deportista y evaluando, ¿no es cierto?, si hay algún trastorno asociado también a la deficiencia, kinesiólogo, ¿no es cierto?, fisiólogo, y podemos ir sumando un montón, ¿no es cierto?, de personas y profesionales que debieran estar centrados, ¿no es cierto?, y alrededor de esta deportista, ¿no es cierto?, para irla manejando y estudiando. El entrenamiento, muchas veces en un manejo transdisciplinario, si es necesario, se debería reducir la carga o suspender el entrenamiento dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto?, e ir evaluando a esa deportista. El médico va a hacer un montón de estudios, ¿no es cierto?, tanto de historia clínica, ¿no es cierto?, historias, ¿no es cierto?, de depresión e insomnio, distintos tipos de exámenes físicos, no vamos a entrar en detalle esto porque no viene el caso, ya exámenes generales tanto de sangre, hormonales, ver cómo si hay alguna alteración, ¿no es cierto?, de los depósitos de hierro, algunas vitaminas clave, ya, composición corporal. La mayoría de los estudios hablan del DEXA como el gold standard. Por supuesto que el DEXA es una herramienta que no es fácil, un método que no es fácil de conseguir, es más caro. Podría ser una bioimpedanciometría, por ejemplo, si queremos conocer la masa libre de grasa, o simplemente los pliegues cutáneos, ¿no es cierto?, el porcentaje de grasa, y restando al peso podemos llegar a definir, ¿no es cierto?, primero la composición corporal, si tiene una porcentaje de grasa está muy bajo, y definir, ¿no es cierto?, esta masa libre de grasa para poder comenzar un tratamiento, ¿ya? Densidad mineral ósea, se debe pedir, ¿no es cierto?, una densitometría ósea, imágenes si es necesario, ¿no es cierto?, ecográfica ginecológica, etcétera. ¿Ya? El kinesiólogo, por supuesto, tiene que evaluar evaluación física general, rehabilitación de fracturas si existen. El psicólogo no solamente definir si hay un trastorno de la conducta alimentaria o no, algún trastorno del ánimo, de personalidad, problemas de repente, ¿no es cierto?, personales, familiares con el entrenador, ¿no es cierto?, que pueden estar influyendo, ¿no es cierto?, en este cuadro. La nutricionista, ¿no es cierto?, historias de peso, registros de peso, composición corporal, hábitos, etcétera, ¿ya? Hay varios cuestionarios que, ¿no es cierto?, están en la web. Hay uno que es la baja disponibilidad de energía relativa a mujeres, y hay uno específico para hombres, donde hay varias preguntas que se hacen, ¿ya? Y hay uno breve que es exclusivamente para desórdenes alimentarios. Yo les puse ahí, ¿no es cierto?, si después quieran buscarlo, ¿no es cierto?, ahí en los links. No los voy a ver hoy día porque son algunos bastante extensos, pero hay información objetiva donde nosotros podemos basarnos y podemos ir ayudando, ¿no es cierto?, a definir este cuadro. Ya. Desde el punto de vista de energía, ¿no es cierto?, como yo les dije, es difícil de definir la ingesta energética. Sin embargo, una de las alternativas que se ven en la literatura y que ¿no es cierto?, se aconsejan es que la deportista lleve un registro diario de lo que está comiendo, ¿ya? Nosotros hacemos recordatorios de 24 horas. Muchas veces yo le pido a mis deportistas que me vayan registrando lo que comen en el día con fotografía. Por lo tanto, yo les digo, mira, 2 días de semana, uno de fin de semana, o le digo 2 días de entrenamiento más alto y el día que tienes libre, y vamos viendo, ¿no es cierto?, también apoyándonos con imágenes, usando la tecnología, ¿no es cierto?, para ir mejorando, ¿no es cierto?, el cálculo de esta ingesta energética. También se puede, que nosotros lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no es cierto?, en los deportistas en la residencia, les pesábamos lo que iban comiendo en el día, y eso también es una forma mucho más precisa de poder definir la ingesta energética de esa deportista, ¿ya?
Y el gasto energético es difícil de evaluar, ¿no es cierto? Se podría, la tasa metabólica basal, ¿no es cierto?, para definir, ¿no es cierto?, cuánto está gastando esa deportista en reposo o a nivel basal. También se aconseja un diario de registro de actividades, algunas herramientas ya más tecnológicas, Polar o cualquiera de estas, muchas deportistas ya andan con sus relojes, ¿no es cierto?, donde les van marcando el gasto calórico con ¿no es cierto?, hay bastante variabilidad de qué tan ese registro, ¿no es cierto?, qué tan específico es y confiable, ¿ya? Y en términos de tratamiento general, si vemos acá, ¿no es cierto?, la línea roja, lo que más cuesta y puede tardar años es la recuperación de la densidad mineral ósea. Esto puede tardar años, ¿no es cierto?, y tiene, por supuesto, resultados bastante buenos. La recuperación, ¿no es cierto?, de un ciclo menstrual regular puede tardar meses, ya mejoran las hormonas reproductivas, ¿no es cierto?, los niveles de estrógenos mejoran, y lo que más, ¿no es cierto?, toma menos tiempo, días o semanas, y es, ¿no es cierto?, el centro de esto es la recuperación energética. Por lo tanto, si yo quiero evitar que esta deportista llegue a tener alteraciones de la densidad ósea que pueden tardar años en recuperarse, tenemos que partir por lo más básico, que es conocer qué están comiendo nuestras deportistas. Nutricionalmente cortito, ¿no es cierto?, se habla del tratamiento dietético fundamentalmente, y la literatura muestra que si yo le subo las calorías a una deportista 200, 300 calorías por sobre lo que está comiendo los requerimientos diarios, ya con ese pequeño ajuste, yo logro, ¿no es cierto?, ir revirtiendo todos los efectos negativos, ¿no es cierto?, de la deficiencia energética. 200 calorías es bastante poco, ¿no es cierto? Si hablamos, ¿no es cierto?, de una marraqueta que tiene, ¿no es cierto?, 240 calorías, es una marraqueta sin nada. Eso es como para poner un ejemplo bastante claro, ¿ya? Proteínas no se hace ningún cambio, porque el foco no son las proteínas. Esta deportista tiene todo este cuadro y ustedes ven que no muscula, ¿no es cierto?, y que le hacemos el entrenamiento y le vamos midiendo a lo mejor los perímetros y no pasa nada. No sacamos nada con aumentarle la ingesta de proteínas, porque el problema no es la parte proteica, sino que es la energía. Si yo no tengo energía para construir masa muscular, puedo poner la cantidad de proteínas que yo quiera, le puedo dar creatina, batidos proteicos, todo lo que yo quiera, y no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Por lo tanto, la clave son las calorías, comer más carbohidratos y grasas, que es muchas veces lo que las deportistas tienen fobia, ¿no es cierto?, a comer, ¿ya? Los carbohidratos y las grasas. Modificaciones de la dieta, por ejemplo, aumentar la densidad energética de las comidas, es decir, comidas menos volumen y más calóricas, de tal manera que la deportista no se sienta satisfecha tempranamente. Fraccionar la alimentación, es decir, comer varias veces al día. Digestibilidad, si está con algún trastorno digestivo, ¿no es cierto?, reducir la ingesta de fibra, ¿no es cierto?, bajar, ¿no es cierto?, hacer una dieta bastante más liviana, fácil de digerir, para que la deportista no tenga, ¿no es cierto?, empeore su cuadro digestivo si es que lo tiene. Mejorar la ingesta de hierro y antioxidantes, ¿no es cierto?, también, y mantener un buen estado de hidratación, que muchas veces las deportistas también cursan con deshidrataciones cuando están en este cuadro. Desde el punto de vista de suplementación, lo que más se observa son los micronutrientes que hay que ir, ¿no es cierto?, suplementando. Si hay un problema en la salud ósea, calcio, vitamina D, lo vamos a tocar en un ratito más. Deficiencia de hierro, ¿no es cierto?, suplementar en hierro. La masa muscular, si es necesario, agregar proteínas y creatina asociado al aumento calórico, si es que es necesario, el deportista está comiendo pocas proteínas, ¿ya? Sistema inmunológico, nos podemos apoyar con probióticos también, ¿ya? Si es necesario, complejo B y algunos otros micronutrientes, eso siempre tiene que estar supervisado por el médico deportólogo, por el nutricionista también, ¿ya? Y ahora, ¿cómo hacemos en el fondo para ir controlando la composición corporal, que es una de las complicaciones que, bueno, los nutricionistas y los entrenadores tienen? ¿Qué elijo una fórmula? ¿Elijo un pliegue? ¿Elijo un perímetro? ¿Cómo lo hago? Entonces, finalmente, uno se empieza a complejizar tanto que termina muchas veces no haciendo nada, porque quiere hacer lo más completo y lo más complejo, y muchas veces lo que necesitamos son pequeñas informaciones que nos van a permitir, ¿no es cierto?, ir tomando decisiones, ¿ya? No necesariamente tengo que hacer una composición corporal compleja, sino que con cosas muy simples podemos ir manejándolo. Primero tenemos que tener claro el objetivo. ¿Qué necesito yo medir en esta deportista, ¿no es cierto?, de su composición corporal, que me va a dar luces para lo que busco? Por ejemplo, post pandemia probablemente muchas chicas subieron 4 o 5 kilos, supongamos.
claramente tejido adiposo. Por lo tanto, es necesario que yo me vaya a centrar en la masa muscular por ahora, si mi objetivo es que baje la grasa, a lo mejor, y sabemos que la grasa troncal muchas veces es la que más, ¿no es cierto?, se modifica. Hay algunas mujeres que también acumulan en la zona cadera-muslo, entonces voy a medir los pliegues específicos, por ejemplo, del abdomen, del muslo, por ejemplo, y el supracrestidio, que es la cintura, y no más, y eso lo voy a seguir en el tiempo. O bien, ¿no es cierto?, esta deportista está bastante bien en su porcentaje graso, y a veces estoy viendo que está bajando, ¿no es cierto?, la grasa, el peso en general, entonces voy a tomar algunos pliegues también, no todo, y ahí yo tengo que ir tomando decisiones, ¿ya? Primero, siempre, todas las deportistas, tanto hombres como mujeres, y muchos entrenadores quieren que su deportista suba masa muscular y baje grasa. La pregunta ¿es necesario que todas las deportistas, independientes de su disciplina, bajen su grasa corporal y aumenten su masa, bajen su masa adiposa o grasa y aumenten su masa muscular? Claramente no, porque depende de la especialidad de la deportista. ¿Requiere una danzadora que baje la grasa en forma excesiva si la masa corporal total es la que permite, ¿no es cierto?, tener una mejor, ¿no es cierto?, potencia, ¿no es cierto?, en ejecución de su prueba, ¿no es cierto?, una gimnasta que es diferente, ¿no es cierto?, deportes de potencia, deportes paralímpicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchas veces las deportistas, de repente las paralímpicas vienen, necesito bajar la grasa abdominal, claro, pero si hay una discapacidad asociada, esa grasa abdominal va a quedar ahí, es muy difícil de moverla. Entonces también tenemos que contextualizar qué es lo que queremos buscar, ¿ya? Y aquí yo traje esto, no quiero complejizar mucho, pero lo importante es definir los determinantes de la composición corporal. Ya esto es un sujeto, ¿no es cierto?, una medición subjetiva, es decir, un modelo subjetivo que se plantea, ¿no es cierto?, en estudios del año 2016, donde le dan la importancia relativa a diferentes determinantes de esta composición corporal. Fíjense ustedes acá en azul, la herencia, solamente la herencia se lleva una buena parte de esta composición corporal, ¿ya? Es decir, con cuántos números de adipocitos la atleta nació, ¿no es cierto?, la masa muscular que logra alcanzar, y eso tiene que ver también con el tamaño de su esqueleto, ¿ya? Otra parte bastante importante está asociada a la genética, pero asociada a la hormona del crecimiento, ¿ya? ¿Por qué la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento es una de las hormonas, o una de los métodos, o en este caso hormonas lipolíticas por excelencia, es decir, el mejor quemador que nosotros podemos encontrar es la hormona del crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, también juega un rol importante asociado a la herencia, y solamente la hormona del crecimiento, en este caso asociada a la lipólisis, también tiene un efecto un poco menor, pero si yo sumo todo esto, una buena parte, ¿no es cierto?, está asociada a la herencia y lo que puede hacer la hormona del crecimiento, es decir, como la hormona del crecimiento asociada a un entrenamiento HIIT que me aumenta, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a un entrenamiento de la fuerza, ¿no es cierto?, con alta carga y poca repetición, me va a estimular esta hormona del crecimiento. Yo puedo modificar la composición corporal de mi atleta simplemente haciendo, por ejemplo, cambios en mi rutina de entrenamiento específica para este deportista que quiere bajar su masa adiposa. Por otro lado está la dieta, por supuesto que también. Fíjense que las hormonas esteroidales, es decir, ¿no es cierto?, tienen un rol bastante menor. El entrenamiento ayuda a eso. Se sabe que las deportistas mujeres, ¿no es cierto?, la testosterona no tiene tanta influencia como en los hombres en el aumento de masa muscular. Por lo tanto, muchas veces las deportistas quieren aumentar la testosterona eternamente, pero no van a haber muchas diferencias en la masa muscular. Eso está asociado más bien al tipo de entrenamiento, ¿ya? Estilos de vida, ¿no es cierto?, ya entrenamiento acá, y el estilo de vida, ¿no es cierto?, también una parte menor. Con esto no estoy diciendo que la deportista haga lo que haga, no va a poder mejorar su genética, por supuesto, ¿no es cierto?, la dieta. Todo va sumando, el entrenamiento, la dieta, el tipo de entrenamiento. Si yo quiero estimular la hormona de crecimiento porque necesito que el objetivo primero de este deportista sea la baja de grasa, bueno, ayudémonos. El entrenador se ayuda con un plan de entrenamiento que aumente la hormona del crecimiento, la nutricionista le da la dieta requerida, ¿no es cierto?, cambia el estilo de vida esta deportista, etcétera, y podemos, ¿no es cierto?, hacer un trabajo en conjunto. Indicadores prácticos de la composición corporal. El peso lejos es lo más práctico, lo más fácil. El peso siempre se critica porque el peso no discrimina que es músculo y grasa, pero el peso claramente es lo más básico para ir viendo, monitorizando el peso. Si mi deportista se mantiene normalmente en 60 kilos, de repente está 62, 64, 66, ojo, ¿qué pasó contigo? Y ahí tenemos que ir viendo finamente.
fue masa grasa, fue masa muscular, pero ya eso es una segunda etapa. El índice de masa corporal fundamental para los atletas, para ir viendo cómo va su crecimiento cuando es natural, lo más simple, peso talla, adolescentes se usa mucho, incluso deportistas, ¿ya? Ya como puedo ir viendo la masa grasa, por ejemplo, la sumatoria de pliegues. Pueden ser sumatoria de pliegues tanto como 4 pliegues, 6 pliegues, 8 pliegues, ¿ya? Los pliegues pueden ser, y yo voy a definir cuáles para mí como entrenador son más importantes, ¿ya? Muchas veces, si yo quiero bajar de peso a la deportista y le mido el bíceps no cambia mucho, pero sí me va a cambiar el abdomen, sí me va a cambiar el supraespinal, el supracrestal, en muchas deportistas el muslo, entonces tengo que ir a medir lo que yo necesito conocer, ¿ya? Masa muscular en extremidades, donde se concentra la mayor masa muscular, ¿no es cierto?, esquelética, perímetros corregidos, y ahí pueden ser, ¿no es cierto?, brazos, muslo, pantorrilla, dependiendo de lo que necesito, ¿no es cierto?, ir mejorando a mi atleta, dependiendo de su deporte y su prueba, ¿ya? En niñas, ¿no es cierto?, podemos ir marcando, por ejemplo, si tengo una niña de alrededor de 12 años, aquí está el índice de masa corporal, y esta niña está por sobre, esta es la mediana, ¿no es cierto?, está por sobre la mediana, y empieza a subir, va creciendo, ¿no es cierto?, va aumentando en edad, va subiendo, y de repente nos damos cuenta que si su canal iba, ¿no es cierto?, más o menos lineal acá, se nos disparó acá. ¿Qué pasó con ella? Vamos a ir a ver los pliegues y vemos qué pasa. O al revés, una chica que normalmente está en la mediana de índice de masa corporal, ¿no es cierto?, va subiendo bien, y de repente comienza a estancarse, ¿no es cierto?, incluso puede caer un poquito. Lo mismo, ¿qué pasó? Y ahí podemos ir hilando un poquito más fino, ¿ya? Es una buena herramienta para poder, una luz de alerta para después ir hilando un poco más fino, a ir meternos en esa composición corporal. La masa grasa, podemos, a muchos deportistas, muchos entrenadores que les gusta el porcentaje, por supuesto, es mucho más fácil decir, oye, ¿qué porcentaje tiene? Pero dependiendo de la fórmula que usa el deportista, este es un resultado de porcentaje graso de un mismo sujeto con los mismos datos usando distintas fórmulas, ¿ya? Es decir, con esta primera fórmula que usa 6 pliegues, este deportista tiene un 10% de grasa, y con esta otra fórmula que ocupa 4 pliegues, este mismo deportista tiene un 19% de grasa. Y ahí, por supuesto, que siempre se nos plantea el enredo con los deportistas, porque dicen, oye, me midieron hace una semana y resulta que tenía 15% y hoy día tú me estás diciendo que tengo 25%. Ya, entonces a veces lo que uno hace, más que hablar de porcentaje, es hablar de la suma de pliegues o de los kilos que subiste o bajaste, ¿ya? Porque el porcentaje también va de la mano. ¿Qué pasa si la deportista perdió masa muscular? Si pierde masa muscular, claramente puede que los pliegues se hayan mantenido, pero proporcionalmente aumentó el porcentaje, ¿no es cierto?, correspondiente a la grasa, pero sin embargo esa deportista no cambió la grasa corporal. Lo mismo pasa con la masa muscular, los porcentajes van a cambiar en función de si la grasa subió o bajó. Por lo tanto, la relación músculo-adiposa es relevantísima por poder ir discriminando qué fue finalmente lo que pasó con esta atleta. Muchas veces pasa que la deportista mejora su porcentaje muscular simplemente bajando el porcentaje graso, que es lo que nos está sobrando, ¿ya? No es que te necesita masa muscular. A veces las deportistas me dicen, oiga, me miden y tengo un 43% de masa muscular que bajo. Sí, porcentaje bajo de masa muscular, porque mira todo el tejido adiposo que tienes. Si tú bajas ese tejido adiposo, proporcionalmente esa masa muscular va a subir, ¿ya? Por lo tanto, los porcentajes siempre son muy confundentes, ¿ya? Yo prefiero quedarme con la medición, ¿no es cierto?, el pliegue, el perímetro, el peso, más que muchas veces los porcentajes que tienden a producir error. Y aquí, si yo me voy a optar, ¿no es cierto?, los entrenadores que no van a optar por la suma de pliegue, ¿no es cierto?, que son los 6 pliegues, estos son datos, ¿no es cierto?, de las referencias argentinas, donde hay de percentiles, ¿no es cierto?, para tanto hombres para mujeres, donde los atletas normalmente, la suma de pliegue está por debajo del percentil 25, ¿ya? En el caso de las mujeres de 75 milímetros hacia abajo, ¿ya? Y bajo el percentil 5, estamos hablando de deportistas que tienen menos de 60 milímetros, que yo les hablaba delante, que bajo 60 milímetros de su masa de pliegues probablemente vamos a comenzar a encontrar alteraciones menstruales. Estamos hablando del 5% de la población, es decir, atletas, ¿no es cierto?, que están bastante bajo en su porcentaje, en su masa grasa asociada a suma de pliegue. ¿Ya? Es un buen indicador como para seguimiento. Ya, ese es el valor.
Hay otra que es sumar 7 pliegues, ¿no es cierto? De ahí también hay alguna literatura en algunos libros que están, ¿no es cierto?, en algunos deportes, ¿no es cierto? Y los milímetros, ¿no es cierto?, que están, que se consideran normales, ¿ya? O promedio, ¿ya? Que también uno lo puede tomar como referencia, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo te traje esto, un ejemplo de una deportista X, ¿no es cierto?, que yo veo hace bastante tiempo. Yo traje algunos datos de ella donde está la suma de sus 6 pliegues, ¿no es cierto?, en el tiempo del año 2018 hasta el año 2019. Entonces, se fijan, si yo tomo el punto de corte 60 o 55-60, donde la mayor parte del tiempo ella estuvo acá, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, aquí. ¿Y qué pasó acá? Compitió. Por lo tanto, fíjense cómo esta chica, al tener, ¿no es cierto?, estar a punto y tener su forma deportiva, cómo los pliegues caen bajo 50, ¿ya? Aquí y acá. Y eso es problemático. Si es puntual y estamos en una competencia y la vamos siguiendo, la alimentación, no debiera ser un problema si está asociado a un periodo específico que es la competencia o la forma deportiva. El problema es si esto se perpetúa en el tiempo. Fíjense cómo ¡pum!, acá luego volvió a subir porque terminó esa competencia que para ella era muy importante y se relajó un poco, y luego volvió a bajar porque se metió en su rutina de entrenamiento, y la idea es que para esta niña, en función de lo que hemos estudiado, podría estar en este rango normal, donde no debiera tener alteraciones, ¿ya? Lo importante es que si yo voy a ir, ¿no es cierto?, haciendo que esta chica baje de masa adiposa, sea en momentos clave, no necesito en un periodo general que sea tan magra, porque estamos viendo que estamos en esos periodos de cargas de entrenamiento muy altas y tener tejidos grasos muy bajos para esas tremendas cargas de entrenamiento claramente no es beneficioso. Lo mismo con la masa muscular de extremidades, que es lo que podemos hacer, los perímetros corregidos, ¿no es cierto?, donde puedo definir el perímetro, por ejemplo, en este caso del brazo, puede ser el perímetro del muslo, el de la pantorrilla. El resto, el pliegue específico, brazo el tricipital, muslo el pliegue de muslo, el pantorrilla el pliegue de pantorrilla, ¿no es cierto?, y por una constante que es pi partido por 10, y eso también me puede generar, ¿no es cierto?, el perímetro corregido, que me habla mucho más de masa muscular, ¿ya? Y aquí también puedo ir viendo, ¿no es cierto?, esto es un plan de entrenamiento de una deportista de hipertrofia, como el perímetro en este caso de muslo, que para su prueba era importante, iba mejorando, ¿no es cierto?, en el tiempo, y vamos viendo, ¿no es cierto?, si eso iba siendo efectivo, es decir, la dieta estaba siendo bien llevada, el programa de entrenamiento, podíamos tener un seguimiento de esa chica. Y para finalizar la última parte de la presentación, ya vamos a ir a hablar brevemente de algunos parámetros nutricionales. Entonces, para ir cerrando la otra parte, entonces, las herramientas puntuales que tenemos que ir manejando, antropométricas, estar atento, ¿no es cierto?, a las cargas de entrenamiento altas y cómo se asocia, ¿no es cierto?, puede estar asociada a baja ingesta energética, cómo eso puede tener una sinfín de alteraciones tanto de salud como de, ¿no es cierto?, rendimiento deportivo. ¿Y qué parámetros nutricionales tenemos de relevancia o qué nutrientes en este caso nosotros tenemos que considerar de importancia en las deportistas, donde muchas de ellas caen en deficiencia, ¿ya? Yo voy a hablar de algunos nutrientes que son los más relevantes, donde más vemos que las deportistas tienen deficiencia, no necesariamente las deportistas que cursan con red, sino que en general las deportistas, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que los distintos vitaminas y minerales están, por ejemplo, asociadas a metabolismo de glóbulos rojos, alguna, ¿no es cierto?, tejido adiposo, a metabolismo energético, tanto vitaminas como minerales. Por lo tanto, es relevante que nuestros deportistas tengan una dieta, ¿no es cierto?, adecuada en estos nutrientes, y si es necesaria una suplementación guiada, ¿no es cierto?, y supervisada, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros nutrientes críticos en las deportistas? En todas las atletas es muy crítico el hierro, ¿ya? Vemos siempre mucha deficiencia de hierro en nuestros atletas, en algunos deportes más que en otros. Calcio, ¿ya? Y vitamina D. Actualmente son esos tres importantes. Si estamos hablando de una atleta vegana o vegetariana, aparte de los tres puestos arriba, se le tiene que sumar vitamina B12, que hay que estudiarla, el médico tiene que pedir exámenes de vitamina B12 específicos, no sacamos nada con que las chicas se suplementen, ¿ya? Porque no vamos a mejorar si es que no hay una deficiencia. Zinc, que pudiera también estar alterado, y ácidos grasos omega 3. Ya vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos en el tiempito que nos queda, que estamos, son las 7 de la tarde, igual me robaron unos minutos el Hugo, con ya unos 10-15 minutos más me voy a tomar. Hierro cortito, ya,
Prevalencia de deficiencia de hierro, ¿no es cierto? Hay estudios, ¿no es cierto?, el año 2015, donde se habla que el déficit de hierro, es decir, las deportistas saben, la ferritina como unos indicadores de deficiencia de hierro, ¿no es cierto?, de almacén de hierro, perdón, que se mide, ¿no es cierto? Vemos cómo las deportistas, ¿no es cierto?, pueden llegar a tener un 52% de deficiencia de hierro comparado a un 23% de población no deportista. Y anemia propiamente tal, es decir, cuando hay una alteración de la hemoglobina, en el caso de mujeres adolescentes, puede ser alrededor de un cercano a un 5%, por lo tanto, es bastante importante y bastante frecuente. Funciones del hierro múltiples, ¿no es cierto? Síntesis de ADN, colágeno, no solamente asociado al transporte de oxígeno, asociado al sistema inmunológico, por lo tanto, deficiencias de hierro también afectan al sistema inmune, distintas, ¿no es cierto?, reacciones enzimáticas asociadas al metabolismo energético, ¿ya? Capacidad detoxificante del organismo, distinta traducción de señales, ¿no es cierto?, actúan a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto también mujeres con deficiencia de hierro, deportistas en general, van a ver más somnoliento, menor concentración, y claramente todo esto suma para reducir, ¿no es cierto?, su rendimiento deportivo. Factores de riesgo, claramente dietas desbalanceadas, ¿no es cierto? Hay deportistas que comen mal, tienen malos hábitos alimentarios, viven haciendo dietas muy restrictivas. Atletas vegetarianas y veganas también pueden tener deficiencia de hierro si es que no llevan una dieta bien supervisada, ¿no es cierto?, y bien guiada. Alta demanda, es clásico que bajen los depósitos de hierro cuando la carga de entrenamiento aumenta, cuando hay una mayor pérdida, ya sea por hemólisis, menstruación, alguna lesión. En la adolescencia el requerimiento de hierro aumenta y aumenta bastante, ¿ya? Entrenamientos en altura, por supuesto que hay una mayor síntesis, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos y una mayor demanda de hierro. Consumo de antiácidos que también tienen efecto, ¿no es cierto?, en inhibir la absorción del hierro, ¿ya? Esto está un poco complejo, pero yo solamente quiero centrarme en alguna cosita. Fíjense acá, ¿no es cierto?, en esta barrita chutada habla de un mayor riesgo de deficiencia de hierro, ¿ya? Es probable. Aquí. Y esta línea de acá está el estado de hierro como... Y en la línea aquí media se habla del set point biológico normal y cómo este estado de hierro puede ir bajando, subiendo en la medida que pasan diferentes cosas, ¿no es cierto?, en esta imagen, en esta gráfica. Veamos la primera parte. Si hay una concentración en altura, por ejemplo, de 3 semanas, fíjense ustedes cómo los niveles de hierro tienden a caer porque hay una mayor síntesis de glóbulos rojos. Aquí, ¿no es cierto?, hay un mayor riesgo de deficiencia de hierro. Resumen, entonces, si yo tengo un campamento, un concentrado en altura, tengo que mi deportista, ¿no es cierto?, hacerle un chequeo médico de sangre, no una semana antes, ya idealmente 2 a 3 meses antes para poder ir tratando esa deficiencia de hierro antes que vaya a la altura, ya, porque la altura en sí misma baja, ¿no es cierto?, el estado de hierro. ¿Qué pasa acá? Cuando vuelve a nivel del mar, ¿cómo? Nuevamente vuelve al valor biológico normal, habitual. ¿Qué pasa después? Viene su periodo menstrual, ¿no es cierto? Fíjense cómo también la primera parte, aquí los días de ciclo menstrual baja, ¿no es cierto?, el estado de hierro, y se puede volver a normalizar, obviamente, si es que la deportista come bien, ¿ya? Luego que viene acá, 2 semanas de un entrenamiento intenso, una fase de entrenamiento muy intenso. Fíjense cómo nuevamente hay probabilidades de mayor deficiencia de hierro, y por supuesto que en la medida que avanzan las semanas, esto va a caer más, y en las últimas semanas cae drásticamente, ¿ya? ¿Qué pasa en el reposo? Nosotros hemos dado cuenta siempre, las deportistas compiten, tienen un periodo de descanso completo o un descanso activo, las vemos con sus parámetros sanguíneos de hierro, ¿no es cierto?, basales, y vemos cómo esta deportista que vivía con déficit de hierro, el hecho solo que descansó o tuvo un trabajo activo pero bastante más suave, volvió nuevamente a un nivel basal óptimo, volvió a entrenar y volvió a caer nuevamente su hierro, ¿no es cierto?, su estado de hierro. Pero sabemos que el entrenamiento es bastante responsable de eso. ¿Qué pasa si hay una dieta inadecuada, vegetariana, una persona vegana, una deportista vegana? Nuevamente, si es que no hay un buen cuidado en su dieta, este estado de hierro cae. Y acá si hay una represión de hierro, ¿no es cierto?, se pesquisó, el médico le pidió, ¿no es cierto?, o le dijo, indicó una suplementación con hierro, la nutricionista la vio, le dio una dieta rica en hierro, esto se puede recuperar. Por lo tanto, esto es dinámico. Siempre tenemos que planificar antes, ¿no es cierto?, proyectarnos a lo que está programado a futuro y cómo podemos nuestra tripa cuidarla, simplemente
yendo, ¿no es cierto?, a tomarnos el examen de sangre y poder, ¿no es cierto?, ir suplementando con hierro. Factores nutricionales que inciden en un déficit de hierro. El hierro de la dieta en general se absorbe bastante poco. En promedio, una dieta mixta, es decir, dieta donde la persona come carnes o vegetales, se absorbe un 10 o un 15% bajo. La mayor parte del hierro que nosotros comemos en la alimentación es hierro NOEM, que tiene una absorción menor, ya estamos hablando de dieta omnívora. Baja ingesta de vitamina C, que la vitamina C ayuda a que el hierro NOEM aumente su absorción. Esto es súper importante, los deportistas siempre tienden a consumir muchos suplementos y muchos suplementos tienen todos estos nutrientes, el ZMA, ¿no es cierto?, algunos toman calcio y a veces toman megadosis por un periodo muy, muy largo. ¿Y qué pasa? Esto impide la absorción de hierro, por lo tanto tenemos que ir chequeando con el médico, con la nutricionista, cómo vamos a ir balanceando, ¿no es cierto?, estos nutrientes de tal manera que uno no tenga un efecto negativo sobre el otro. Bueno, consumo de sustancias que inhiben, ¿no es cierto?, la absorción de hierro, el consumo excesivo de café, por ejemplo, algunas fitatoxalatos que se encuentran, por ejemplo, en las legumbres, reducen la absorción de hierro, ¿ya? Adherencia a los suplementos variables, ¿no es cierto? Nosotros siempre vemos a las atletas no mejoran muchas veces sus niveles de hierro, a veces porque no adhieren bien a la suplementación de hierro, ¿ya? Lo importante es que la suplementación solo debe considerarse ante el déficit. No puedo yo llegar y decirle o que la deportista se autoprescriba hierro porque el hierro en exceso, si no hay deficiencia y es en exceso, tiene efectos adversos, ¿no es cierto? Tiene efectos más bien de toxicidad. Hay algunas, no para entrar en detalle, tanto alimentos de origen animal como vegetal y las cantidades de hierro, ¿no es cierto?, disponibles. Esto va a quedar, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Hablamos cortito de calcio. El calcio, ¿no es cierto?, tiene funciones a nivel ósea, no solamente a nivel óseo, también me permite una excitabilidad, una buena contracción muscular, ¿ya? Actúa o forma parte de la coagulación sanguínea, ¿no es cierto?, en reacción de distintas enzimas. Y lo importante es saber que la densidad mineral ósea que está acá se alcanza o tiene su pico más o menos entre los 25 y 30 años. Por lo tanto, todo lo que yo haga aquí con la ganancia ósea, entrenamiento, alimentación y cuidado, claramente me va a permitir tener una densidad ósea, alcanzar una densidad ósea mayor. Si no me preocupo de la alimentación y de los entrenamientos que estoy haciendo, regular bien las cargas, esto claramente puede ser bastante más bajo y lo ideal sería llegar a lo óptimo. Por lo tanto, hasta alrededor de los 30 años es crítico, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer yo con mi salud ósea? Se sabe que el exceso de consumo de sal aumenta la eliminación de calcio vía orina, por lo tanto, ojo con el consumo excesivo de sal en los atletas. La baja disponibilidad energética también está asociada a, ¿no es cierto?, empeorada salud ósea, como ya vimos. Hay pérdida de calcio por sudor, si bien no es lo que más se pierde en el sudor, lo que más se pierde es sodio, pero sí son pruebas muy, muy largas. Hay una parte de calcio también que se elimina por ahí. Y el volumen de entrenamiento claramente está asociado a una salud ósea, una reducción de la masa mineral ósea. Hay alimentos tanto animales como vegetales acá, ¿no es cierto?, ricos en hierro, no solamente los lácteos, vean ustedes el tofu o algunos otros, ¿no es cierto?, que podemos echar mano si es que nuestra deportista es vegana, ¿no es cierto?, o vegetariana, o no come ciertos alimentos, podemos ayudar en planificar una buena alimentación, ¿ya? Cortito, vitamina D, para ir terminando, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, distintas funciones asociadas al metabolismo calcio y fósforo, regulación genética, se habla que también es una hormona. Esto es importante, regula la proliferación de miocitos, por lo tanto se relaciona con la síntesis proteica y de células musculares de tipo 2, ¿ya? Inhibe la expresión de miostatina y estimula la formación de factores de crecimiento que me estimula la síntesis muscular y también se relaciona con el sistema inmunológico. Ya no solamente entonces está asociada a metabolismo del calcio. Deportes indoor claramente son los que tienen poca exposición al sol, tienen un riesgo de deficiencia de vitamina D, baja exposición solar, ¿no es cierto?, intolerancia a la lactosa. El área geográfica claramente, mientras más extremos, ¿no es cierto?, más los rayos solares llegan mucho menos, ¿no es cierto?, a ciertas regiones geográficas, ¿ya? Por ejemplo, el extremo sur del país.
Uso en forma bastante frecuente de protector solar, que la mayoría de los deportistas lo usan, ¿no es cierto? Pigmentación de la piel más oscura, se sabe que también tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Algunos medicamentos, masa corporal adiposa elevada también, ¿ya? Efecto, ¿no es cierto? Disminución de tono muscular, menor masa muscular, menor fuerza y potencia, ¿ya? Alteraciones del metabolismo, ¿no es cierto?, de calcio, y con ello induce más fracturas por estrés, ¿ya? Lo de cuáles niveles sanguíneos que me van a, ¿no es cierto?, porque siempre tengo que manejarlo con los niveles sanguíneos. La vitamina D en exceso es tóxica, por lo tanto, yo no voy a tomar vitamina D como quien dice tomo vitamina C, ¿ya? Me va a prevenir lesiones, voy a tener una menor riesgo de lesiones si tengo buenos niveles sanguíneos de vitamina D. Voy a tener una mejor rehabilitación de mi lesión, mejor función neuromuscular, ¿ya? Mejor tamaño de fibra muscular de tipo 2, menor proceso inflamatorio porque tiene efecto antiinflamatorio, menor riesgo de fractura, ¿no es cierto?, por estrés, e incluso se ha asociado con menor enfermedad respiratoria aguda en algunos estudios. ¿Dónde vamos a encontrar vitamina D? Sí o sí, en el sol, el 80-90% de la vitamina D que nosotros vamos a producir viene del sol. Por lo tanto, la dieta tiene una preponderancia menor en la vitamina D. Por lo tanto, la recomendación es exponerse al sol, ojalá 10 a 15 minutos, a lo menos 3 veces por semana. Y el 10 o 20% proviene de los alimentos, por lo tanto, si hay una deficiencia de vitamina D, la dieta en sí misma no nos va a servir. Si es necesario, el médico tiene que indicar suplementación, y dentro de las medidas, ¿no es cierto?, correctivas o preventivas está la exposición solar. Y la suplementación solo debe considerarse ante un déficit. Los alimentos son más bien asociados a pescados grasos, ¿no es cierto?, yema de huevo, que tienen algunos contenidos de vitamina D. Y para finalizar cortito, atletas veganos vegetarianos, vitamina B12, ¿no es cierto?, solamente la vamos a encontrar en alimentos de origen animal y en algunos alimentos vegetales que están siendo fortificados, por ejemplo los cereales, pero no forman parte del reino vegetal, ¿ya? Se absorbe poco, no más de un 50%, y sí o sí se deben medir los niveles en veganos vegetarianos, y eso lo tienen que, los deportistas que tienen la decisión de ser vegano o vegetariano, la idea es que vaya de menos a más, es decir, sacando de poco alimento, y para eso es bueno que consulte con nutricionista y con el médico. Las causas de deficiencia de vitamina B12 hay múltiples, pero está descrito el veganismo claramente, ¿ya? ¿Qué funciones tiene? A nivel cerebral, por lo tanto, necesitamos tener unos buenos niveles de vitamina C para que nuestra atleta tenga, ¿no es cierto?, una buena concentración, un buen rendimiento central, síntesis de DNA, de glóbulos rojos, ¿no es cierto? El 50%, muchos estudios hablan de los veganos, en general, no solamente deportistas, cursan con deficiencia de vitamina D, por lo tanto es bastante prevalente, ¿ya? Y por supuesto que hay anemia, trastornos neuromusculares, neuronales, si hay una deficiencia bastante crónica, e incluso daño neurológico irreversible en casos bastante más extremos. Ya, si fijan acá, todas las fuentes de vitamina B12 son de origen animal, y alguno por acá de origen vegetal, no está acá, que de repente los cereales de desayuno acá están, pero son cantidades bastante, ¿no es cierto?, bajas respecto a lo de origen animal. Por lo tanto, no todos los veganos y los vegetarianos necesitan suplementarse, porque hay que medir los niveles ¿no es cierto?, en sangre, ¿ya? Por lo tanto, el llamado no es a que todos consuman vitamina D, hierro y vitamina B12, sino que consulten con el médico. Y el zinc, lo mismo, tiene múltiples funciones, tanto también a nivel muscular, síntesis muscular, colágeno, que podría estar asociado, ¿no es cierto?, a un buen estado con una buena, ¿no es cierto?, o prevención de lesiones, recuperación de lesiones, cicatrización de heridas, es decir, sistema inmunológico, un sinfín, ¿no es cierto?, de funciones asociado al zinc, por eso es importante. Y porque es crítico, ¿no es cierto?, en los deportistas veganos vegetarianos, porque la mayoría de los alimentos que tienen mayor concentración de zinc son alimentos de origen animal. Fíjense ustedes que los alimentos de origen vegetal, como las legumbres, tienen menos, ya respecto a los alimentos de origen animal, como las carnes o los mariscos. Y finalmente, omega 3. Los omega 3, el EPA y DHA, que son los importantes, encuentran en los pescados, no los vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en otros alimentos, y en las microalgas también. Nosotros normalmente no comemos microalgas, por eso es importante la suplementación.
Hay suplementación específica para vegana, que el omega 3 no viene de aceite de pescado, sino que viene de estas microalgas. Por lo tanto, también es una buena opción que las veganas vegetarianas consuman. Si es que no comen pescado, ¿no es cierto? De repente hay alguna flexitariana que come, que podría ser suplementada en omega 3 y sobre todo en los periodos puntuales de las sesiones de entrenamiento. Para finalizar, quedarnos con que este síndrome de deficiencia relativa a energía es bastante complejo el abordaje, tanto el diagnóstico como el abordaje, ¿ya? Afecta a todo tipo de deportistas, tanto hombres como mujeres, y de diferentes grupos etarios, por lo tanto cualquiera, ¿no es cierto?, puede cursar con red. Sabemos que hay deportes que son mucho más frecuentes que otros, ya sabemos los deportes esos que son más frecuentes. Afecta tanto la salud como el rendimiento del atleta, no solamente, ¿no es cierto?, el rendimiento deportivo, ¿ya? El seguimiento de la composición corporal es indispensable para tomar acciones correctivas, ¿no es cierto?, poner siempre atención en la relación músculo-adiposa y no tomar una foto parcelada de la composición corporal de nuestro atleta. Y todos los nutrientes en general, una dieta balanceada es relevante en una deportista, sin embargo, los más críticos son los que estamos y describimos hoy día y tratamos de explicar hoy día. Muchas gracias por la invitación a estas exposiciones y estamos listos, Hugo, con bastante retraso. Muchas gracias, Isabel, por esta excelente y muy interesante exposición, ¿cierto? Tocando un tópico que es relevante en términos primero de salud, ¿cierto? Pero que como eso también puede afectar al rendimiento tanto a corto como a largo plazo. Sabemos lo importante que es la nutrición, ¿cierto? En el deporte puede influir varios factores como cómo influye la nutrición, ¿cierto?, en la maximización del rendimiento deportivo, cómo puede aportar, ¿cierto?, a aumentar, cómo aumenta por ejemplo, la velocidad de recuperación, ¿cierto?, en algunos aspectos, y en este último punto también cómo puede ayudar a prevenir lesiones o enfermedades. Así que muy interesante, gracias nuevamente. Y vamos a pasar entonces a algunas preguntas. Hay buenos comentarios en el chat y voy a hacerte algunas preguntas que llegaron ahí en el chat y otras que llegaron por interno. La primera pregunta es de déjame aquí, Fernando Herrera, ¿sí? Y que pregunta sobre la menstruación en adolescentes, ¿sí? Si es que hay alguna diferencia, por ejemplo, en la magnitud de esta menstruación entre adolescentes o ya adultos, y si también hay diferencia en cómo puede afectar quizás el rendimiento o este mismo síndrome del que estabas hablando. Se refiere al flujo menstrual, según entiendo la pregunta, ¿cierto? Muchas veces sucede que las adolescentes, cuando están en los primeros años de menstruación, tienen flujos bastante abundantes. En la medida que se va regulando, en la medida que avanzan los años, el flujo va modificándose y cambiando. Claramente, hay varios estudios que muestran, por ejemplo, que en la medida que aumenta el flujo menstrual, pueden haber incluso hasta 2 o 3 veces más de pérdidas de hierro, ¿ya? Considerando un flujo menstrual normal, ¿ya?, versus un flujo menstrual aumentado. Hay algunos, no recuerdo exactamente los datos para no mentirles, pero flujos menstruales normales no recuerdo cuánto era, si era 1 o 2 miligramos de hierro que se podría perder versus 2 o 3 veces ese valor, si el flujo es bastante abundante. Y claramente hay que tener en consideración eso en las mujeres adolescentes. E incluso la mujer adolescente tiene casi un 90% más de incrementado su requerimiento de hierro desde la etapa de de niñez a la adolescencia, asociado al crecimiento, ¿no es cierto?, masa muscular, tejidos en general, ya estatura, y asociado a la menstruación. Por lo tanto, no es poco pasar de una cierta cantidad de requerimiento en la niñez a aumentar ese requerimiento en un 90%. Por lo tanto, es súper importante en mujeres, ¿ya? Hemos visto harto. Y la otra pregunta era asociada al rendimiento, creo, sí, si tenía algún efecto en el rendimiento. Claro, si es que eso mismo, ese flujo, esa diferencia quizás en el flujo de la menstruación, tiene alguna diferencia también en el rendimiento. Sabemos que, por ejemplo, también los diferentes periodos que están en el ciclo menstrual también pueden tener diferentes efectos también en algunas variables, así que si puedes explayarte también un poco en esa temática. Claro, son dos cosas. Uno es el ciclo menstrual,
y otro es la menstruación, que, ¿no es cierto?, que es el periodo de 3 a 5 días lo que dure, ¿no es cierto?, la menstruación en la mujer. En el ciclo menstrual es bastante controversial porque si efectivamente hay estudios que muestran que, ¿no es cierto?, la primera fase del ciclo menstrual versus la segunda fase del ciclo menstrual podrían haber, por ejemplo, menor, ¿no es cierto?, variables, por ejemplo, se ven empeoradas las variables de la fuerza o la capacidad aeróbica puede verse alterada. Sin embargo, no son datos, no son así de concluyentes. Hay muchos entrenadores que yo conozco que me dicen, mira, yo sigo el ciclo menstrual de mi atleta y yo sé que tengo que bajarle las cargas tantos días antes, por ejemplo, de su menstruación. O yo sé que hay meses de los distintos ciclos menstruales que el atleta se siente más mal, se siente, ¿no es cierto?, más decaída o el flujo aumenta, y yo sé que en esos días yo tengo que hacer cambios en mi rutina de mi planificación de entrenamiento, tengo que bajar un poco las cargas porque veo que mi atleta no está rindiendo, se cansa más rápido, ¿no es cierto?, de repente está más irritable, está con más dolor, está con más desánimo, ¿ya? Y eso muchas veces tú lo ves en competencia, que ese factor, como estamos en el estrés competitivo y hay un objetivo claro que es la competencia, muchas veces la deportista puede estar con su periodo premenstrual o menstrual y eso finalmente lo bloquea y puede rendir perfectamente bien. Entonces tiene que ver también en cuál es la motivación, cuál es el objetivo. Por lo tanto, no hay estudios concluyentes que digan que efectivamente el ciclo menstrual haga un cambio sustantivo, porque puede haber un cambio fisiológico. La pregunta es si ese cambio fisiológico finalmente se traduce en una, por ejemplo, reducción del rendimiento o de la fuerza o de, ¿no es cierto?, la capacidad aeróbica, o etcétera, etcétera. Por lo tanto, son dos cosas distintas. El efecto fisiológico y si ese efecto realmente tiene un impacto real que yo pueda, ¿no es cierto?, medir y constatar. Excelente, estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir, gracias. Te voy a llevar un poco a ciencia ficción, ya que tocaste un tema que me pareció muy interesante sobre este punto de corte, ¿cierto?, del requerimiento. Sí, eso es una experiencia, yo lo dije, para que no digan que ese estudio, no hay estudio de eso. No, pero me refiero a estas 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa por día, ¿ya?, ¿cierto?, que es igual en hombres y en mujeres hoy en día. Mujeres, sí. Y voy a la ciencia ficción porque te pregunto en función, bajo tu criterio profesional, tu sentido común, si debiera ser así o si tendría que ser más o menos en hombres. En el fondo, ¿cómo crees tú que debiéramos mejorar en este caso ese punto de corte, si es que fuera necesario, ¿cierto?, en los hombres? Mi percepción es que debiera ser un punto de corte un poco más alto en el caso de los hombres, ya, porque, claro, hay una masa muscular diferente, ¿no es cierto? Hay condiciones físicas y fisiológicas que pudieran hacer que el hombre requiera, ¿no es cierto?, más calorías que la mujer o bajo cierto nivel de calorías ya tener alteraciones, ¿no es cierto? Creo yo que el 30 para un hombre es muy bajo, quizás podría ser 35, 40, lo desconozco, porque pudieran haber alteraciones, y hemos visto en algunos atletas puntuales, alteraciones, por ejemplo, a nivel de, niveles de testosterona bastante bajos, ¿no es cierto? Puede haber ya alguna alteración del eje a nivel central, es decir, el hipotálamo, hipófisis, de ahí hacia abajo. Mi percepción es que en el caso de los hombres, por su composición corporal, por los factores fisiológicos asociados, ese punto de corte, para mi gusto, debería ser un poco más alto que para las mujeres. Gracias, Isa. Pregunta, quizás esta la respuesta la tienes más, si es que existe, va a ser un poquito más corta, pero solo para entender quizás la importancia de empezar también a separar o a discriminar, ¿cierto?, sobre los diferentes tipos de alimentación que hoy existen. ¿Tú sabes si es que hay evidencia sobre diferencias en la prevalencia en REDS en personas que tengan una dieta mixta o alguna dieta vegana? Realmente quizás hay mayor riesgo o no, pero quizás hoy en día no existe esa evidencia que finalmente hay más prevalencia o no. ¿Entre personas omnívoras y veganas o vegetarianas? No, yo no conozco estudios, no significa que no existan, de lo que he revisado no conozco. Sí, lo que creo que es importante mencionar es que en mujeres, en adolescentes en general, pero específicamente hablando de mujeres, muchas veces un trastorno alimentario se puede ver
solapado o no visto, porque las deportistas comienzan a dejar alimentos, por ejemplo, dejar la carne, empiezan a dejar el pescado, pero detrás se esconde un trastorno alimentario. Muchas veces es más fácil decir soy vegana que decir obviamente tengo un trastorno alimentario. Entonces muchas veces las deportistas se esconden en decir soy vegana y dejan de sacar alimentos y comer pocas cosas, comer más verduras y más frutas y verduras y poco incluso carbohidratos, pocas grasas, y finalmente están escondiendo un trastorno alimentario. Eso lo hemos visto en algunos casos, se ha visto en adolescentes que esconden un poco este trastorno alimentario y lo hacen pasar por un veganismo, un vegetarianismo. Pero no conozco estudios de si hay diferencia de mayor riesgo entre uno y otro. Perfecto. Una mezcla entre ciencia ficción y algo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto que va a tener y que está teniendo esta pandemia, por ejemplo, en los niveles de vitamina D y cómo eso podría influir en algunos de los parámetros de los que tú nos contaste hoy día? Sí, claramente es un tema bastante necesario estudiar. Ya se están haciendo algunas mediciones en el CAR, pero efectivamente es muy probable que haya mayores deficiencias, se diagnostiquen más deficiencia de vitamina D asociada a la pandemia, porque fueron muchos meses de confinamiento, ya no solamente en los atletas, en población general. Entonces, claramente si tenemos varias cosas ahí, si la atleta, ¿no es cierto?, estuvo, no sé, 3, 4, 5 meses confinada y ahora está recién volviendo a partir. Tenemos una deportista, ¿no es cierto?, que no hizo, ¿no es cierto?, pudo haber hecho un trabajo físico, pero no un trabajo específico a su deporte. Entonces, pudiera haber un riesgo de lesión asociado a la vuelta al entrenamiento, ¿no es cierto?, a volver a ponerse los patines, al volver, ¿no es cierto?, a hacer su prueba en la pista, ¿no es cierto?, atletismo, etcétera, asociado a este desentrenamiento desde el punto de vista técnico, más asociado a esta posible deficiencia de vitamina D que fue producto de la pandemia, o más bien venía con deficiencia de vitamina D no diagnosticada y fue empeorada en la pandemia. Claramente puede haber mayor riesgo, ¿no es cierto?, de lesiones, más dificultad, ¿no es cierto?, de aumentar o tener una síntesis adecuada de masa muscular, porque la vitamina D también está asociada a ¿no es cierto?, síntesis proteica. Pudiera haber trastorno también del sistema inmunológico, que también está asociado. Por lo tanto, vamos a ir sumando este desconfinamiento, volver a entrenar, volver a, ¿no es cierto?, a la parte técnica, y asociado a esto claramente se van sumando factores, y eso hay que claramente irlo pesquisando para poder tomar las medidas, ¿no es cierto?, correctivas y evitar efectos, ¿no es cierto?, perjudiciales en salud y en rendimiento deportivo. Gracias. Tengo muchas preguntas más, pero vamos a tener que hacer la última. Estamos en el tiempo. Juan Carlos Pardo nos pregunta sobre periodo menstrual y pregunta si es que tenemos un atleta que ya está al límite de su pesaje, pero que comienza su periodo menstrual, por lo cual sube de peso, ¿cierto? ¿Cómo pueden hacer o qué estrategias pueden ocupar para bajar ese peso y mantener finalmente la categoría por la cual tiene que competir? Sí, si no entiendo la pregunta, lo hace con referencia a que hay aumento de peso en el periodo premenstrual, que puede aumento retención de líquido. ¿A eso se refería? ¿Y que puede subir 1 o 2 kilos asociado a eso? Sí, me imagino que es eso. Yo también infiero eso. Sí. Sí, yo también pienso que puede ser eso. Claro, eso obviamente para un atleta que está haciendo el peso es fatal tener 1 o 2 kilos por acumulación de líquido. ¿Qué estrategia uno hace? ¿No es cierto? Que cuide el contenido sal de las cosas que come, no coma cosas, ¿no es cierto?, aparte de exceso de sal, fraccionar bastante más la alimentación, dar alimentos mucho más proteicos, con menos fibra, incluso también como para ayudar a la baja de peso. Pero específicamente para evitar la retención de líquido, lo que uno dice es que la deportista cuide el consumo de sal, que claramente eso también le va a ayudar a la retención de líquido, ¿ya? Y la otra son las dietas que uno hace para manejo del peso de la competencia, pero no está asociada a la menstruación, sino que está asociada a hacer el peso, ¿no es cierto? Que la idea es hacerlo con tiempo, y donde uno va quitando cosas, por ejemplo, bajando la ingesta de fibra, aumentando la ingesta más de proteína y menos de carbohidrato y de grasa, fraccionando más la alimentación, ya en pocos volúmenes, ¿no es cierto?, entregar, ¿no es cierto?, grandes volúmenes de alimentos y menos calorías, de tal manera que haya también un grado de saciedad, etcétera, etcétera. Pero creo que una buena estrategia es, y que uno la usa,
corrijan el consumo de sal, que en Chile se come mucho sal también. Bueno, Isabel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación. Saludarlos a todos los que están conectados, todavía deben estar full cansados, así que a descansar y a mañana seguir con el curso. ¿Tienes algunas palabras finales o estamos ok con eso? Estamos ok, voy a simplemente agradecer la audiencia, la invitación acá, y si necesitan cualquier apoyo, no problema de darles mi correo electrónico, que por ahí estaba, alguna reunión por Zoom, como quieran los entrenadores, los deportistas, feliz de poder discutir algunos temas si es necesario. Perfecto, gracias Isabel, que estés bien, nos vemos. Muy bien, chao a todos.